Sí. Puede hablar, señor Sí, Julián seguimos Marcel. aquí. Esta es la música de Genesis, de la Ujú. época de Peter Gabriel, que indica que es un momento. Se Empieza. habla de eso mucho yo, ahora me toca. le toca a Ok, usted. descansando. Adelante. Sí, sí. Esta, como dijimos siempre, esto es Cinema Show, el tema que forma parte de Vendido en Inglaterra por una libra, mal traducido de esa forma aquí en las disquerías argentinas hacia el año 73, pero no es algo referido al año 73, sino específicamente a nuestra parte dedicada a la literatura y al cine en particular. Y en este caso vamos a dedicar unos pocos minutos del programa a dar cuenta de esa relación que existió entre la obra de Ernesto Sábato y el cine acá en Argentina. No hay son tantas películas, pero bien vale la pena destacar algunas porque encontramos algunas curiosidades bastante interesantes. O sea, todos conocemos la obra de Ernesto Sábato, 3 novelas y una vasta serie de libros de ensayos, pero sin embargo la única novela que ha sido digamos, versionada de manera cabal, digamos, en el cine es El Túnel. El Túnel ha tenido 4 versiones muy distintas, hechas por distintos autores, por distintos directores, quiero decir, ¿no? El primer caso es El Túnel, hecha en el año 52 por un tal Hugo Klimovsky y el mismo Ernesto Sábato en el guión. Ernesto Sábato colabora en ese guión hacia el año 52 y es muy curioso conocer la historia de lo que es Hugo Klimovsky porque él ha sido una persona que después, cuando fue el golpe del 55 acá en Argentina, se fue a España y empezó a filmar un montón de películas. Uno ve la biografía en YouTube, en Wikipedia, de la cantidad de películas que hizo y son cerca de 70 películas en las que dirigió. 70. Muchísimas películas. Y él murió hacia el año 1979. Sí, 79. Y es muy curioso porque hacia el año 77 en España hizo una película llamada El Transexual. Es muy raro saber cómo ya en esa época empezaban a hacer algunas cuestiones referidas a cuestiones LGBT, ¿no? La segunda película que se versiona también es del año 77, pero es una adaptación para TV del Túnel, llamada justamente como la novela, hecha por José Luis Cuerda. En el año 1987 es la última película, podría decirse, que se hizo una adaptación del Túnel, hecha con Peter Weller y Jane Seymour. Básicamente, ¿no? Tranca. Peter Weller. Peter Weller con Jane Seymour. ¿El de Robocop? Exactamente. Hacia el año 87, antes de Robocop incluso, dirigida por Antonio Traube. Y en el año en el año 90 se da un mediometraje llamado The Passion of Martin, que es una versión del Túnel. Martin es podría decir que es protagonista de la obra, pero está basada en el Túnel y no es un pintor, sino un fotógrafo. El director de esa película es Alexander Payne. Alexander Payne, para aquellos que no lo conocen, fue nominado varias veces al Oscar como mejor director. Entre Copas, es la película más exitosa de él. Nebraska, Sí. ¿Cuál, perdón? Entre Copas, De Nebraska. de Descendants, puede sí, ser. La elección había la segunda, Uh-huh. Sedona Ruth la primera, la elección que fue nominada al Oscar Mejor Guión. Un montón de películas. Sí. Pero la primera película que hizo fue una tesis para recibirse en la UCLA, que es en la Universidad de Cine de Los Ángeles. Y es La Pasión de Martín basada en una obra de Ernesto Sábato. Es muy interesante, lo pueden encontrar en YouTube. De hecho, todas las películas que vamos a nombrar están en YouTube. Una de las más conocidas, que en este caso ya no tiene que ver con el Túnel, es con Sobre Héroes y Tumbas. A mi juicio es la mejor novela de Ernesto Sábato. Pero en una de las partes del libro, el informe sobre ciegos, uno que los tomó fue el hijo, Mario Sábato, al que llamó la película como El Poder de las Tinieblas. El Poder de las Tinieblas es básicamente una historia centrada, filmada y dirigida y estrenada en el año 79, en el cual la ceguera es la que domina, digamos, a la sociedad en aquel momento, lo cual también es un metamensaje para hablar de lo que era la sociedad en Argentina. Una película, te cuento una cosita muy chiquitita que decía Mario Sábato, que Ernesto Sábato quiso colaborar con el guión, pero él no dejó ni siquiera que mire las primeras tomas de las películas. ¿En serio? Solamente la vio cuando se estrenó. Él no quería que el padre metiera mano en nada. ¿Y qué dijo? El ¿Estaba padre contento? le encantó. El padre le encantó. Menos mal. Al padre le encantó. Que no dormía afuera. Exactamente, sí, lo echaba de la casa. Ya grande el hijo, ¿no? Y en el año 2010, antes que muriera Sábato, cuando Sábato ya tenía 98 años, el mismo Mario Sábato hizo un documental rescatando material familiar, digamos, de la obra de la vida de Ernesto Sábato. Se llama Ernesto Sábato, mi padre, que creo que es una película que se puede encontrar en Cinear, me parece.
Está en DVD también. Está en DVD, sí, es muy interesante porque es la visión que tiene el padre el hijo del padre como artista. Y una cosa muy curiosita, muy chiquita, es un documental del año 72 que está basado en un libro de ensayos de Ernesto Sábato que se llama El otro rostro del peronismo. El documental se llama Ni vencedores ni vencidos, que fue estrenado en el 72. Así en signo de preguntas. Así en signo de preguntas, Ni vencedores ni vencidos, que es un documental muy raro porque habla desde el antiperonismo de Ernesto Sábato. Pero es muy curioso que el locutor que hace la película es el locutor que estuvo participando en lo que fue lo que terminó llamándose la masacre de Seiza. Él era el locutor oficial de lo que iba a ser ese hecho, pero terminó siendo pero terminó siendo ese es el documental de esa y de un montón de películas. Es más, de hecho aparece en un par de películas de Leonardo Fabio. De hecho en Aniceto Cruz y el Lobo aparece él haciendo un papel. Le digo una cosa, sí. O sea, presente la canción, si le digo a hacer, ya no nos queda más tiempo del programa porque somos dos charlatanes. Una cosa de loco. Vamos a cerrar esto. Le aviso de paso para que no se asuste el señor Ezequiel Amarizo. Cerramos con esto. En lugar de la canción que era de la Paloma Blanca, quedó para otro momento. Cerramos con el tango y después lo mismo de siempre. Así que ya nos despedimos de Alta Cinefilia. Esa misma canción. Generalmente cerramos con una canción que podría pertenecer a una película, pero esta vez no tiene relación con el cine, pero esta vez sí con el autor en sí, digamos, y con la referencia. Esta vez con el autor y un grande del tango también. Sí, cantado por el alemán Reinaldo Martín. La música la hizo Pichuco Troilo. La letra es el único tango que escribió alguna vez Ernesto Sábato. Tiene otro, pero son más bien textos que escribió para Astor Piazzolla. Pero este es el único efectivo tango que hizo alguna vez. Con esto nos despedimos hasta el próximo sábado de Alta Cinefilia, un programa de Cinefilia Música. Así es, sí. El próximo sábado viene Alejandro Samaritano, vamos a recordar al padre. Gran vida y obra de un verdadero cinéfilo, no como algunos pretenden, como quien les habla. Y están diciendo que siga hablando, está bien. Bueno, yo no tengo problema, está bien. Decir un par de cosas más. Como que no nos gusta hablar a nosotros. Claro. O sea, bueno, listo, nos pidieron hablar, nos hablamos. No, pero una cosita que te quería contar del tema del tango. O sea, es muy interesante que a quien dedica el tango en particular no es a un personaje lateral, sino a las protagonistas, digamos, básicas por lo menos de Soberbes y Tumbas. Se podría pensar que Alejandro Vidal Olmos es el personaje principal de lo que es Soberbes y Tumbas, pero en realidad Alejandra, que es la que participa dentro del libro, es muchísimo más impactante como personaje. De hecho es un personaje que aparece más adelante también en la última novela de Ernesto Sábato, que es Abadón el Exterminador, y es una referencia permanente. Él dijo siempre que de haber tenido alguna vez una hija lo hubiera puesto Alejandra, porque parecía que era el mejor nombre que podía haber para una mujer. Hay que leer Sábato. Hay que leer Sábato. El otro día estaba hablando con un amigo de la casa, el señor Rodrigo Recalde, en el cual decía que Sábato es un autor para leer más en la adolescencia. Yo también estoy de acuerdo con eso. Pero me parece que si te gusta demasiado una literatura que puede hacer hincapié sobre lo que son las obsesiones de unas personas adolescentes, de los jóvenes, como en el caso de Martín Santomé, que es el protagonista, uno de los protagonistas de Soberbes y Tumbas, puedes encontrar muchísimas cosas muy interesantes que te puedan acompañar. En mi caso particular, yo empecé a leer a Sábato a los 16 años. Y realmente es un golpe. Cuando lo lees, te parte la cabeza al medio. La Resistencia parece moralista, pero sin embargo no lo es, y creo que se adelanta mucho de los tiempos tecnológicos de ahora. La Resistencia. Sí. ¿Libro cortito? Sí, es uno de los últimos libros que él hizo. De hecho, La Resistencia, sí, creo que es el último libro de ensayos que hizo alguna vez Sábato, porque el anterior libro había hecho Antes del Fin, que es unas memorias que le había hecho, y en el año 2002, si no me equivoco, creo que es esa, La Resistencia. Encima en el peor momento del país, que más o menos se va acercando, pero en el 2002, cuando Sábato saca eso, saca La Resistencia, que es un libro que de hecho fue el primer libro que se editó de manera web, o sea, el primer libro de un autor web, uno de Sábato, donde decía, hay formas de salida para una crisis, y él como que daba a entender que de toda crisis se puede salir de alguna manera. Sí, lo recomiendo. Son muy lindos. Habla mucho del tiempo de hoy en día. El tema de los medios, de las redes sociales y todo eso. Bueno, arrancamos con Shotgun Mouth Was, de High Contrast, en este programa. Otro tema de la banda sonora de esta
de esta bonita emisión es YouTube, The Hands That Built America. Así es. Y cerramos. Sí. ¿Lo quiere decir usted o lo digo yo? Sí, bueno, decilo vos mejor, dale. No, soy tímido. Bueno, soy tímido para el micrófono, para la cámara, para todo. El tercer y último tema es un tema que salió editado en un disco, una especie de antología de tangueros del año 1964. El disco se llamaba 14 con el tango, fue producido por el histórico Ben Molar, aquí en Argentina. Y lo que vamos a escuchar acá para cerrar, el número 57 de Alta Cinefilia y despedirnos hasta la semana que viene, es un tango hermosísimo de Aníbal Troilo y Ernesto Sábato, cantando por Reinaldo Martín. Este tango tan lindo, dedicado a un amor, se llama Alejandra. Vuelto a aquel banco del parque les ama, lo mismo que entonces se oye en la noche la sorda sirena de un barco lejano. Mis ojos nublados te buscan en vano. Después de 10 años he vuelto aquí solo, soñando aquel tiempo, oyendo aquel barco. Mis penas vencieron el tiempo y la lluvia, el viento y la muerte, ya todo llevaron. En qué soledades de hondos dolores, en cuáles regiones de negros malbones estás, Alejandra, por cuáles caminos, con grave tristeza, oh muerta princesa. He vuelto a aquel banco del parque les ama, lo mismo que entonces se oye en la noche la sorda sirena de un barco lejano. Mis ojos nublados te buscan en vano. Ahora tan solo la bruma de otoño, un viejo que duerme las hojas caídas, el tiempo y la lluvia, el viento y la muerte, ya todo llevaron, ya nada dejaron.